Fundación Floriano Gorini, un lugar muy cálido, donde desde hace un tiempo esta parte nos vienen acogiendo a muchas de las presentaciones de Claramente Ediciones. Hoy estamos agradecidos con Carlos Aldazábal, que justamente, que no está acá, pero que justamente fue quien le cedió la sala a Claudia para que presente este libro, que es la primera novela de Claudia. Bueno, todos la conocemos, sabemos de su trabajo hace muchos años ya con la palabra escrita, de su primer libro ya de mediados de los 80. De mediados de los 80 en adelante ella viene escribiendo y publicando. En algún momento me acuerdo de haber tenido una charla con ella donde también contaba que en su pretérito más remoto imprimían libros, ¿no? También, incluso, así que bueno, ella tiene un trabajo con la palabra escrita, puntualmente con la poesía y puntualmente con la difusión de la palabra, muy comprometido ese trabajo que tiene. No solamente sus libros, sus 7 libros, sino que también tiene un montón de trabajo como el que ahora está haciendo en radio, en TV, con Poesía de la Calle, bueno, el que hacía anteriormente publicando poetas y también participando en un montón de antologías, diarios, revistas, blogs, revistas virtuales y todo lo que se precie. Nosotros con Claudia hace un montón que nos conocemos, nos tenemos que conocer seguramente desde el año 2012, porque en el 2012 fundamos la editorial Claramente Ediciones y sacamos el primer libro del sello, que se llamó justamente Poesía bajo la autopista. El sello nace a partir de un ciclo literario que nosotros teníamos en Boedo, en un centro cultural llamado La Imaginería, que empezamos a trabajar ahí con María Inés Martínez en el año 2011, y a poco tiempo estar trabajando, los mismos poetas que se acercaban y las poetas que se acercaban nos preguntaban de qué manera publicar, de qué manera sacar un libro, cómo hacerlo. Vale aclarar que unos años antes yo venía también publicando, pero solo, ¿no? Un poco como hizo Claudia en sus principios, que también tenía algunas cosas publicadas de manera independiente. Venía publicando en calidad de autor independiente. Y bueno, se nos ocurrió, María Inés, unir esa experiencia previa mía en cuanto a la edición. No soy editor, o sí, pero no me formé como editor, sino como autor que se editaba sus propias obras. Y la volcamos en trabajos colectivos. El primer libro se llamó Poesía bajo la autopista y Claudia Inchi estuvo presente en ese primer libro, en ese acto seminal. Y a partir de ahí siguió con nosotros, siguió participando en nuestros ciclos, participando en los libros Poesía bajo la autopista, 1, 2, 3, 4, autopísticas. También está en Rutas, ¿no? La seleccioné para otra editorial donde yo trabajaba, la publicamos ahí también. Y hace 3 años sacó su primer libro con nosotros, Asteriscos o telarañas, un libro que tiene muy buena acogida, un libro que en las ferias donde nosotros nos presentamos a vender los libros, es un libro que la gente se queda leyéndolo, mirándolo, algunos lo compran también, saben que vender poesía es difícil, ¿no? Pero bueno, a veces también vendemos, y bueno, muchas veces vendemos libros de Claudia, gente que la conoce, otros poetas que siempre nos hablan muy bien de ella. Y bueno, así que este año, mejor dicho, el año pasado, porque los libros llevan mucho tiempo, parece que no, pero llevan un montón. Ella se presentó con esta propuesta, la propuesta de El Imperio del Agua, que al principio tenía otro nombre también. Y bueno, y estuvimos trabajando con el libro, leyéndolo. Nos sorprendió el hecho de que escribiera una novela, porque ella siempre viene por el lado de la poesía, pero lo leímos con mucho gusto y lo empezamos a trabajar. Es un libro que, si bien es una novela, va a tener 2 registros, seguramente después los especialistas le van a contar mejor, pero nosotros lo que percibimos en la estructura de la novela, hay 2 registros, un registro meramente ficcional que cuenta la historia que quiere contar, digamos, de principio a fin, pero también hay un segundo registro que, si bien es prosaico, está íntimamente relacionado con la poética
justamente con su poética, ¿no? Una poética de la reflexión, una poética llena de preguntas, una poética llena de imágenes, y son capítulos que se van intercalando dentro de la historia principal, por decirlo de alguna manera, porque toda la historia es principal, pero hay una historia que narra, y esta otra que se entromete, que es la poesía, que no la deja, no la abandona a Claudia, y se le sigue metiendo, así que seguramente el próximo libro será de poesía porque va a ganar la pulseada, pero bueno, bueno, y está buenísimo, la verdad que es un texto muy ameno, muy lindo para leer, y está emparentado con la realidad, si bien es una ficción, está emparentado con la realidad que se vive en el Congreso y que se vive en la política argentina en los últimos 150 años. Así que, y hay voces del pasado, pero bueno, no les voy a contar, no les voy a contar cómo termina ni nada, porque para eso vamos a dejar. Está con nosotros Rosa también, que es crítica literaria, y Omar Ramos, que le va a hacer una entrevista. Y bueno, yo les dejo con ustedes, que son los protagonistas de esta noche, y bueno, vamos a disfrutar de una noche muy linda. A contarles lo que escribí, el breve comentario que se desprendió de la lectura de la novela de Claudia. Quería decirles que vengo del conurbano, Isidro Casanova, del Partido de la Matanza, que soy integrante del taller Experiencia Letras, que lo coordina Javier Romero, el profesor Javier Romero, en la localidad de San Justo del Partido de la Matanza, en la Biblioteca Sabores. Y también colaboro con el taller de literatura y de escritura del For Santo Soto, fundado por Ricardo Díaz Montarte y su compañera Patricia Zúñer, y lleva ese nombre porque es el nombre de un detenido desaparecido de San Justo del Partido de la Matanza, que fue concejal, detenido desaparecido, que continuó desaparecido en 1975. Era un hombre muy comprometido con la sociedad y muy comprometido con la cultura. Bueno, decir que estoy muy contenta es poco. Contenta por poder acompañar a Claudia, que la conozco no desde hace mucho tiempo, pero hemos podido realizar un vínculo muy estrecho. Muy contenta por acompañarla en la presentación de la novela El Imperio del Agua. Y muy halagada porque me haya permitido escribir un breve comentario sobre dicha novela. Bueno, yo escribí un título que me pareció, cada uno tiene su lectura, ¿no? Cada uno va a tener después su propia lectura y podrá ponerle los títulos que le sugieran la misma. El que se me ocurrió a mí fue Cuando las alertas conforman una telaraña temática. Bueno, para mí la novela es una novela circular, porque hay una conexión entre los personajes y sus vivencias desde el principio al final. Es decir, que hay un proceso evolutivo de esas realidades narradas. Bueno, lo que nos presenta Claudia es una gran metáfora histórica desde el título. Muchas veces el título, ya sea en un poemario, en un cuento, en una novela o en una novela, trabaja o funciona como un indicio de lo que después se va a desarrollar. Eso es lo que la novela de Claudia no escapa a eso. Es un indicio y hay que nos transporta a una gran telaraña temática con esa gran metáfora de la historia entre pasado y presente. ¿Qué nos permite ver Claudia? Un enfoque con un reloj interno que tiene ella, y lo que provoca es la lectura de esa dialéctica permanente que hay entre los personajes, que son infinidad de personajes, y los narradores. Entonces ahí es donde se conjuga esa telaraña temática con la palabra alerta, que es una palabra alerta, una palabra muy recurrente, perdón, que está en la voz de uno de los actores principales de este tipo de narradores. Nosotros nos encontramos con esa dialéctica y aparece al principio un narrador protagonista que es el que nos orienta en ese imperio, en esa inmensidad.
pero ese imperio va cobrando otros nombres en la novela, como laberinto, como carrusel, y es ahí donde empieza a fluir la palabra. Por eso yo le decía que siempre los títulos, Imperio del Agua en este caso, es un indicio que se ve en el desarrollo. Y cuando ustedes lo lean, van a encontrar que está explícitamente manifestado, porque la narradora que se mete en la piel de esos narradores, tanto protagonista como testigo, que ahora les voy a decir, lo dice, y dice, estoy hablando del imperio, pero no es cualquier imperio, sino que es el imperio del agua, esa inmensidad de la palabra dicha. Después nos encontramos, hay un vaivén, un intercambio constante entre los diferentes narradores, con un narrador omnisciente que es el que nos permite, digamos que no nos permite que se nos escape el pasado. Nos va llevando desde el pasado hasta el presente, con las innumerables citas, con los diferentes personajes, nos hace ver distintas voces, murmullos, nuestros sentidos empiezan a ponerse en alerta con esa palabra recurrente, y hay una memoria viva y una necesidad de la narradora, en la piel de esos narradores, de que haya un registro, de que haya un archivo, de que esa historia esté presente, porque es una historia de memoria viva. Si bien las citas son de personajes o de personas inmemorables para algunos de nosotros, recordadas para siempre, también, y además del compromiso, también hay lo podemos visibilizar, no velado, pero casi velado, de que también hay miserias humanas en esos discursos, también hay palabras vanas, estériles, pero también están esos personajes que no se pueden olvidar y que siempre tienen que estar presentes en nuestra memoria viva. Después, como decía acá el compañero, que él encontró dos registros. Yo encontré el registro lineal, es decir, todas esas divisiones donde aparece el presente, el pasado, la infinidad de citas, la infinidad de personajes, la narradora metida en la piel de los narradores. Encontré como que hay una especie de interrupción. Y esa interrupción, como bien dijo el compañero, para mí también es una gran reflexión filosófica, y yo lo tomé como esos ecos anotados. Y hay una especie de incógnita que nosotros tenemos que descifrar como lectores, porque está escrito en otra letra, tenemos la escritura lineal y tenemos estas interrupciones, y estas interrupciones en palabras sueltas en un anotador cualquiera, están siempre en páginas impares. Tendríamos que preguntarle después a Claudia por qué aparecen en páginas impares, y nosotros ponemos a reflexionar también el por qué, y por qué aparece entre paréntesis. Y hay una frase que es también producto de una novela circular, como les dije al principio, que es la siguiente: hay que jugarse el pellejo. Esa frase aparece con esa voz de ese actor principal, y después también aparece al final. Y esta voz, este actor principal, dueño de la palabra, es el que tiene, digamos, la prioridad para poner sobre el tapete esas alertas. Y esas alertas son los discursos, son las citas y son las reflexiones filosóficas de Claudia. Y si nosotros hacemos digamos, ordenamos todo esto, nos encontramos con un todo. Es decir, que comenzamos a leer en forma lineal, tenemos estas reflexiones,
que son las interrupciones, tenemos la infinidad de personajes, la cantidad de citas, esa ubicuidad espacio-temporal, que no es un espacio cualquiera, que justamente metafóricamente es el imperio y donde fluye la palabra, que también metafóricamente es el imperio no cualquiera, sino del agua. Y en esa reflexión filosófica Claudia nos introduce en otro cauce, es decir, que vamos a ir entonces a los ecos anotadores que nos da ese fluir como del agua deslizándose y que siempre la palabra tiene que fluir y deslizarse. Bueno, y al final les quería, como final, porque yo me gusta la brevedad en los comentarios, porque los prólogos o los comentarios me parece que siempre tienen que ser breves, porque no se puede opacar al escritor. Entonces, estas son todas pistas como orientación para tomar el libro y comenzar a leer, para no entrar tan desnudo a la lectura, pero nada más. Y la última oración que escribí es que estas alertas son la médula, el núcleo narrativo desnudo, sin blindaje mediático, cosa que estamos sufriendo, por eso el compañero hablaba de la realidad que hay en esta ficción y realidad se conjugan en esta novela. Y lo que se desprende finalmente, según mi lectura, es no olvidar, recordar, poner sobre el tapete es el compromiso de la narradora con la afirmación de comienzo a fin, hay que jugarse el pellejo. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Y es importante para mí la presentación de esta novela porque después de 6 libros de poesía publicados y siempre dedicada, ¿no?, a la poesía, a pesar de escribir narrativa desde los 18 años, hasta ahora nunca me había como latido, ¿no?, salir a la palestra con la narrativa. Entonces, El imperio del agua para mí es como el primer hijo. Empiezo y estoy con todos los miedos, me agarra toda una cosa, una sensación rara. Yo quería leerles algo que escribí, ¿no?, antes de venir. Ya estaba en un taxi. No me gusta esa sensación del instante monótono. Prefiero la libertad, el acto creativo que permite expresarse a través de la imagen, la voz o la palabra. Elijo armar rompecabezas que llevarán a un lugar desconocido, investigar y plasmar, y no ver pasar estática la vida como el pensador de Rodin en la Plaza Congreso o los movimientos del mundo. Un día un taxista me preguntó si la vida era solo eso, trabajar, tener hijos, ir corriendo de un lado a otro. Y me dejó pensando en los cansancios, en las personas, en la valoración del otro, en si valoramos al otro y si el otro nos valora. En las relaciones humanas, algunas atadas con alambre. También me dejó pensando en un jardín repleto de árboles frutales, en el sol. Me quedé pensando en la palabra, en lo que representa la palabra. La palabra, y en este caso el imperio del agua, siempre digo que, ¿por qué el imperio del agua? Porque el agua es algo que nos moja, pero no, a pesar de que la queremos agarrar, no la podemos agarrar. La palabra fluye, se va. Entonces, estuve leyendo algunos textos de Nassim Hikmet y él dice, quiero que el que me lea
puede encontrar en mí o en nosotros la expresión de todos sus sentimientos. Y bueno, a eso apunto con esta novela, donde trato de mover, ¿no? la memoria, jugarse el pellejo, y que no tenemos que dejar pasar la vida como algo que ya está listo y por ejemplo, yo en la novela pongo muchos discursos de políticos, entonces un día leyendo cosas que capaz me movilizaron, yo digo, ¿y sirvió de algo todo esto que se dijo? ¿O solamente sirvió para quedar en los diarios de sesiones como el discurso de tal o tal político? Entonces, bueno, ese imperio del agua, que creo que es una forma como de pensar, ¿no? Y de ver qué es lo que hacemos con nuestras propias palabras. Bueno, y acá tengo a Omar, que yo me enganché y él me va a hacer una nota. Como el comodín. Y ahora estamos con esta novela. Y la verdad que fue bastante inesperado, porque yo estoy acostumbrado a que ella publique mucha poesía, incluso en la web, en las páginas. Y entonces le voy a preguntar, ¿cómo es esto de incursionar en la narrativa? Si realmente te demandó un mayor esfuerzo o te es lo mismo, te sale así naturalmente escribir en prosa o en poesía. Desde que empecé a escribir siempre escribí poesía y narrativa. Lo que pasa es que al mundo saqué la poesía y la narrativa lo guardé como algo muy preciado, que no sé, como que me daba cosa mostrarlo, ¿no? Me sentía más cómoda, me siento más cómoda así públicamente con la poesía. Pero eso no quiere decir que no escriba narrativa. Al contrario, la narrativa me fluye. Yo esta novela tardé 4 años y me pasa algo que me han preguntado en notas que me hicieron, que yo nunca escribo, nunca puedo diagramar, voy a hacer esto, lo otro, yo me dejo llevar. Y bueno, con la novela agarro la compu y empiezo a hablar en voz alta como si fuera una loca, y yo todo lo que voy diciendo lo voy escribiendo, lo escribo, y de repente armé un capítulo y se armó la novela. Es como que me... Si no planificás. No. Porque muchos autores, sobre todo en la novela, que es una extensión muy vasta, se hacen primero una síntesis argumental, 2 páginas o 3, luego una caracterización de los distintos personajes y se va trabajando por capítulos sin perjuicio de que uno después puede apartarse del lineamiento general y le das este privilegio, digamos, a la imaginación, a la libre asociación, pero hay esquemas, en el caso tuyo no. Bueno, esta novela en principio para mí es un mix, tiene mucho de poesía, como dijo Gito, es una novela que tiene realismo social, tiene testimonio, tiene compromiso, y también hay alegoría, hay metáforas. Entonces te quiero preguntar, porque me parece que apunta al lector activo, no un lector facilista o pasivo. Hay muchas escenas alegóricas, metafóricas, como la batalla de los tomates. ¿Tiene alguna interpretación así fija, definida, o simplemente es una escena que se te ocurrió y cada lector puede complementarla como quiera? Pienso que todo, cada uno, a mí me pasa cuando leo un libro, hago mi propia interpretación, ¿no? Cada uno va a tener la novela y va a ver qué le dispara, siempre basándome en eso, en qué le dispara al otro, nunca dar cosas cerradas ni estructuras. Estoy contra la estructura, odio la estructura, no me gusta, como vos decís, de armar todo sí. Antes, yo no puedo hacer eso y no es mi estilo, ¿no?
pero por ejemplo hablaste de la guerra de los tomates, Sí. y bueno, hice toda una imagen de lo que es la realidad convulsionada de hoy, y donde sí, salen de camiones y se empiezan a tirar los tomates, y de repente esos tomates, termina el capítulo hablando de afiches de campaña que están todas chorreados de rojo, y ahí por los tomates, pero a la vez estoy hablando de todo, ¿no? Lo que está pasando, y ese tomate vos lo podés relacionar con la sangre, bueno, todo depende en qué posición se pone cada uno cuando lo lee. En ese sentido hay una asociación con la poesía, ¿no? Sobre todo con la poesía más de imágenes, más simbólica. Contrariamente, ahora que voy a algunas lecturas también, se está haciendo una poesía muy discursiva. La que estamos acostumbrados nosotros es una poesía más metafórica, más de imágenes. Ahora es hasta casi coloquial en algunos cenáculos que voy, ¿no? En ese sentido, sí, yo encuentro esta narrativa profundamente ligada a lo poético, ¿no? Y la estructura es absolutamente no clásica de esta novela, es una estructura no convencional, de ruptura, y yo te voy a preguntar si te apartaste de las formas clásicas en forma deliberada o te salió así espontáneamente esta fragmentación, porque la estructura es muy fragmentaria, como dijo bien Rosas, ¿no? Con distintas voces, con pluralidad de personajes, polifacética, polisemántica también, ¿no? En el sentido que admite varios significados. Sí, no me propuse hacer un corte. El corte sucedió y me sucede mayormente cuando escribo. Mi narrativa siempre fue así. Claro. Lo que pasa es que al no mostrarla, es como que no me propuse ese alejarme, o sobre todo no me propongo con todos los libros que leo, ¿no? Hace 1000 años, no lo pongo como una base que así debería escribirse o no. Para mí, como digo, agarro la compu a la medianoche y empiezo a escribir, y a veces llego a lugares donde la verdad que no me proponía, como a veces estoy durmiendo y me despierto a la madrugada. Yo siempre tengo un cuaderno en la cama, y bueno, me despierto, empiezo a escribir como una loca, y me duermo. Al otro día me despierto y veo que está todo escrito en el cuaderno, entonces empiezo a leer, y bueno, y a partir de ahí empiezo a tomar capaz de esos textos, tengo mucho respeto a esas cosas. Sí, yo algunos cuentos tuyos que leí, no mucho, creo que habré leído 3, también son del mismo estilo, no son cuentos lineales, facilistas para un lector, digamos, tipo bestseller, ¿no? Está muy alejado de eso. Hay una voz importante dentro de la trama, que es esa voz colectiva de las mujeres, que se puede determinar como movimientos sociales, como movimientos de trabajadores, incluso también representantes de la clase media, que van a reclamar al Congreso, van a las radios también, pero son mujeres. Y bueno, estamos en un verdadero momento histórico de la revolución de la mujer, ¿no? No solo en la Argentina, sino mundialmente. ¿Te animarías a decir que esta novela es feminista? O por lo menos las mujeres adquieren una relevancia importante, o para vos los géneros no existen dentro de la literatura? Sí, viéndolo ahora de afuera, claro, puede ser que le di ese valor, ¿no?, a la mujer importante, las mujeres que toman las radios y dicen los alertas de palabras,
que eso es mi sueño. A mí me encantaría que se tomaran todas las radios y que todo el mundo se escuchara, ¿no? Entonces, como que viéndola y volviéndola, ¿no?, a releer y a ver las características, la pongo a la mujer en ese lugar que ahora se le está dando y abriendo, ¿no?, paso, pero de repente el que forma todas estas alertas de palabras, el que cuando lo lean se van a dar cuenta, ¿no?, el que y se inicia metiéndose en el Congreso, interrumpiendo una sesión muy importante, que a partir de ahí empezaron a suceder cosas. Esa persona que a través de los parlantes empieza a decir discursos de gente, ¿no?, conocida, bueno, a partir de ahí él después le da, es como que medio se ve obligado por las circunstancias a darle todo el poder a esas mujeres que esas mujeres, bueno, lo toman como realmente, se juegan el pellejo y logran esos alertas. Después todo el mundo necesita escuchar la radio a ver qué es lo que van a decir, qué clave, porque todo el mundo por una parte les gusta lo que dicen, les recuerda, pero a la vez muchos políticos, todos los políticos las escuchan también, están así a ver qué es lo que van a decir, ¿no? Y bueno, es importante el rol que toman, porque es lo que debe ser. Sí. A lo largo de la historia, no sé, pero ahí coincido con Quito, no sé si todo es historia principal, a pesar de que hay una multiplicidad de personajes, protagonistas, coprotagonistas, hay una serie de citas muy determinadas de distintos políticos, pensadores, está desde Irigoyen, Balbín, John William Cook, ese pensador tan importante dentro del peronismo revolucionario, digamos. Incluso está el fiscal Estracera. Hiciste un trabajo de investigación, vos que trabajas en el Congreso, tuviste acceso a contarnos un poco cómo es tener acceso a todos esos diarios de sesiones. ¿Puede cualquier persona o hace falta estar ahí para ocultar eso, no? Sí, empecé a poner los discursos dentro de la novela, que eso no lo había planeado, pero leyendo discursos que sacan ahí el círculo de legisladores, empezó a sacar toda una colección de discursos, y bueno, yo un día empecé a leerlo todas las noches y bueno, y a ver cuál, y a partir de ahí empecé a buscar. Se googlea y uno pone tal discurso y sale, se consiguen y están, sí, están. Hay muchísimo en la red, la verdad que es un placer. Y bueno, a partir de ahí, porque también la novela empiezo a mechar, ¿no?, esas cosas dichas, porque yo me quedé pensando, digo, no sé, en 1930 tal legislador dice llueve en un discurso, ¿no?, en el recinto, llueve, ¿cómo puede ser que llueva y en Buenos Aires caen 2 gotas y se inunda? Entonces yo dije, wow, no nos sirvió de nada todo lo vivido, que todo se vuelve a repetir. Entonces empecé a leer y claro, con lo que iba leyendo era esa historia de eso cíclico, ¿no?, que nunca llegaba. Entonces dije, no, es importante que empiece a poner los fragmentos, porque son líneas, son 2 o 3 líneas de cada uno, pero a mí me pasa que si yo leo algo y me llega, digo, bueno, tal dijo tal, lo primero que hago, voy a Google y empiezo todo a buscar sobre él y a ver, y para tratar de saber más. Entonces digo,
es una forma también de incentivar, ¿no? Para que la gente recuerde, que no se quede que todo lo pasado dejó de existir. No dejó de existir. Por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara, hay un salón que se llama Delia Parodi. Se hacen todos los eventos, ¿no? Conferencias de prensa, y los que estamos ahí normalmente ya se hace en el Parodi. Bueno, vas al Parodi. Cuando yo estaba subiendo un día, después de haber leído los discursos de ella, estaba subiendo la escalera y cuando llegué al salón dije, bueno, sí, se lo reconoce como un salón, pero todos los que trabajan acá adentro sabrán quién era Delia Parodi. Delia Parodi fue una de las principales espadas de Evita en el Congreso, y ha dicho, pero en sus discursos realmente es para leerlos. Entonces digo, ¿cómo puede ser que se la recuerda como un salón, pero no se recuerda todo lo que dijo? Entonces, ¿de qué sirvió todo lo dicho? Por eso el imperio del agua, el imperio que nos moja, pero no se puede agarrar, ¿no? Pasa lo mismo con los nombres de las calles. La mayoría de la gente no tiene idea. ¿Quién es Mario Bravo? ¿Quién es, qué sé yo, el virrey tanto? ¿Qué es lo que hizo? Sería interesante también ocultar. Vos dijiste el imperio del agua. Explicaste más o menos, concretamente el significado. Tenía otro título la novela, o por lo menos un subtítulo. ¿Cómo era antes? ¿Cómo se llamaba y por qué en definitiva quedó solamente el imperio del agua? Se llamaba Alertas de Palabra, y entre como un agregado era el imperio del agua, pero después decidí cambiarlo. Lo cambiaste. Yo acá puse dentro de los apuntes que hice, dice alertas, donde los habitantes escuchan absortos las alertas, de boca en boca van pasando la noticia hasta lograr inmiscuirlos. Eso es muy importante, ¿no? Adherir a la causa, digamos. Ya no se pueden hacer más los desentendidos. ¿Podemos asociar estas alertas de alguna manera a los desentendidos de la actualidad, sobre todo de años pasados? Estas alertas tienen que ver un poco con el abismo social, económico, político que estamos viviendo. ¿Podemos hacer una digamos, asociación con los momentos actuales de la Argentina e incluso también de otros países de Latinoamérica, ¿no? Y sí, a eso apunto, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo que lleve a reflexionar, que uno pueda... Hay poesía, es cierto, en la novela. La próxima voy a tratar de no poner poesía. ¿Por qué no? No, puede ser estilo propio. Sí, Puede ser estilo propio. Esa fusión, digamos, entre la prosa y la poesía, con ese enfoque memorioso y con esa palabra recurrente, tiene que tener un dejo poético, porque esa es tu esencia. Entonces en la prosa no se puede eliminar, no es que no se puede, no sería, como que sería otra narradora. Si es tu esencia, que acá se ve que hay una esencia y una existencia, esa poética tiene que estar. Sí, la memoria es el eje de la novela. Claro. Sin memoria estamos perdidos. Entonces, en esta novela lo que intento es que se recuerde, ¿no? Y le demos ese valor a la palabra, que nos sirva para seguir y sobre todo para que no vuelvan a ocurrir. Claro. Hechos Nunca similares. más, claro, totalmente. Hechos similares. Entonces, como que mi idea es que quien la lea pueda sentir, y a partir de ahí no olvidar.